compararon dos grupos. Un grupo era personas que habían hecho el Camino de Santiago, cuando terminaban veían sus niveles de ansiedad y depresión con un pre-post, ¿no? Y el otro era un grupo que se había ido de vacaciones. Y este estudio demostró que el Camino de Santiago que reduce los niveles de ansiedad y depresión, ¿no? ¿Por qué? Parecería lógico que para que la memoria mejore se tienen que hacer ejercicios de memoria. Pues no, está más que demostrado que es mucho mejor para la memoria que los ejercicios de memoria. ¿Cuál es la función de la tristeza? ¿Qué pensáis? Entonces, cuando esta ansiedad, este miedo aparece, ahí es cuando la vida nos pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto que sientes? ¿Qué quieres hacer con esto que sientes? Claro. Y la respuesta que damos a esto puede ser una respuesta rígida o una respuesta flexible. Y la mente y las emociones funcionan así, ¿no? Es decir, a raíz de nuestra experiencia se van acumulando cosas que realmente no las podemos controlar, pero que si no somos conscientes de ellas pueden controlar nuestra vida. Estamos en una sociedad de las redes sociales, de cambio generacional, en la cual se está buscando constantemente la comodidad, se está buscando constantemente lo rápido y, ostras, para conectar con cosas bonitas es absolutamente necesario estar dispuestos a sentir cosas difíciles. Hoy estamos con Xavier Montaner Casino, neuropsicólogo clínico y autor del libro Siente bien, vive mejor. Y del otro que me habías dicho... Me cuido, te cuido. Que habla un poco sobre los cuidadores, que también es una función muy importante que muchas veces se está dejando de lado, porque al final cuando a una persona se le diagnostica a cierta edad demencia, puede durar 10, 20 años y ese cuidador al final también merma mucho su salud. Sí, esto es así, ¿eh? Siempre que se diagnostica una persona con Alzheimer o con demencia en general, casi nunca hablamos de un solo enfermo, ¿eh? Casi siempre acabamos hablando de dos, ¿no? Por un lado la persona que tiene la patología y por el otro pues, la persona que detrás de ella pues, tiene que sacrificar un montón de cosas, ¿no? Este rol de cuidar a una persona dependiente pues, es un rol que se va comiendo un poquito todo lo que la persona tiene alrededor, ¿eh? Uno empieza pues, a dejar de quedar con amistades, a dejar la actividad de la piscina, a dejar de hacer cosas y esto muchas veces pues, acaba consumiendo a la persona a nivel físico y emocional, ¿no? Vale, yo no lo tenía puesto en el esquema, pero me parece muy interesante, lo podríamos desarrollar un poquito. ¿Cómo podría una persona, en el caso de que se encuentre en esa tesitura, decir, o sea, voy a estar aquí, pero no lo voy a dar todo, voy a intentar encontrar ayuda? En vuestro caso, ¿quién le recomendaríais? Claro, fíjate que por cada persona enferma de una demencia, enfermedad de Alzheimer, hay una historia muy diferente y muy peculiar, ¿eh? Siempre hay que analizar los casos in situ, ¿no? Pero un leitmotiv dentro de estas situaciones es quizás el tema de la culpa, ¿no? De la culpa y de la sobreimplicación o el hecho de pensar que los cuidados pueden hacerlo solos, ¿no? Esto lo vemos muchísimo aquí en consulta, ¿no? Yo puedo hacerlo sola, yo no quiero molestar a mi hijo o a mi hija porque tal, porque cual. Y fíjate que el título del libro va encaminado a romper un poquito este esquema mental, ¿no? Es decir, tú no puedes cuidar bien a una persona dependiente que te necesita, ¿no? Si tú no estás bien. Si tú no estás bien emocionalmente, pues tu paciencia no estará bien. Cuando tu paciencia explota, ¿qué pasa? Pues que uno grita, que uno zarandea. Estos son señales de que necesitas cambiar alguna cosa o que necesitas ayuda. ¿Por qué? Porque cuando gritas, luego ¿qué pasa? Luego viene la culpa. Cuando viene la culpa, ¿qué pasa? Viene otra vez esa sobreimplicación. Es que tendría que cuidarlo más, es que tendría que hacer más. Y bueno, esto es un pez que se muerde la cola que generalmente acaba mal, ¿no? Acaba en lo que conocemos como el síndrome del cuidador quemado, pues que conlleva problemas de insomnio, problemas gastrointestinales, dolores musculares y muchas otras cosas que pues acaban por hacer enfermar al cuidador, ¿no? ¿Y os estáis encontrando ahora cambios en el modelo del cuidado? Es decir, o al menos a mí la percepción que tengo es que a pacientes que habían cuidado siempre de sus padres de una manera determinada, ahora ellos a veces quieren ser cuidados por sus hijos de esta misma manera, pero la vida que llevan los hijos implica que quizás no pueden dedicar este tiempo o este espacio que ellos tenían, con lo cual empiezan a aparecer síntomas a veces de soledad, ¿no? de red social, y que de alguna manera hacen que este rol del cuidado, sobre todo por la pareja, que es
aún empeora más este síndrome, ¿no?, del cuidador quemado, ¿no? Claro, esto que dices es un diagnóstico muy acertado, ¿no? De hecho, estamos en un cambio de paradigma social, ¿no? La sociedad que tenemos hoy no tiene nada que ver con la de hace 50 años, ¿no? Antes pues, vivía mucha gente en una casa, los roles de hombre y mujer han cambiado radicalmente, ¿no? Tradicionalmente la mujer era la que más cuidaba, aún sigue siendo así, lamentablemente, ¿eh? Es decir, los hombres empiezan a cuidar más, pero aún queda mucho camino, ¿eh?, hacia esto. Pero es verdad que esta generación, ¿no?, de personas de 75, 80, ¿no?, que han vivido en un marco social completamente diferente, ¿no?, que ellos sí cuidaron de sus padres de un modo determinado. Quizás esperan, ¿no?, que los hijos ahora hagamos un poquito lo mismo, y es verdad que nuestra realidad social, las personas de 40, de 50, es muy diferente de la de hace unos años, ¿no? Tenemos unos turnos de trabajo bueno, que son terribles, ¿no?, que no nos da tiempo para nada absolutamente, y ya la sociedad ha cambiado muchísimo, y esto es verdad que ese modelo de cuidado está cambiando, ¿no? Es curioso porque ha aparecido, ¿no?, en el ámbito laboral la palabra conciliación, pero quizás es la época donde menos se concilia la vida familiar, ¿no?, y que no permite las curas de las personas. Y también, otra pregunta que te quería hacer es si habéis notado mucho, un fenómeno que también estamos detectando mucho, que es personas que están solas, hombre, mujer, que se han ido haciendo mayores y que sus hijos están viviendo en la otra punta del mundo por trabajo, por tal, y y no tienen a nadie, y esto complica aún más el diagnóstico de deterioros cognitivos, de demencias. Este es otro de los grandes desafíos, ¿no? La soledad, y en concreto la soledad no deseada, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con estas personas que sienten esta soledad o que están desamparados, ¿no? Tú sabrás muy bien, Uriole, que muchas personas cuando debutan con deterioro cognitivo fingen no tenerlo o incluso temen ir al médico, ¿eh?, o no van por voluntad propia. ¿No? También de la reserva cognitiva que tienen, ¿no?, que, por supuesto, que pueden hacer como más este disimulo que tienen, pues pueden disimular más. Y es lo que a veces vemos personas aquí en consulta que si tú te las encuentras por la calle, pues dan el pego, no parece que les pase absolutamente nada, pero cuando rascas un poquito te das cuenta que hay unos problemas de memoria que van mucho más allá de lo esperable para la edad, incluso problemas de lenguaje, ¿no? Es decir, cuando debutan estas enfermedades, por la calle esto no se nota, pero incluso el mismo paciente muchas veces hace esta negación que decías tú, ¿no?, y disimula o incluso no quiere ir al médico, ¿no?, porque quizás teme, ¿no?, que se manifieste esto que está creciendo dentro de él, ¿no? Lo que está pasando, lo que dirán, ¿no? El estigma aquí entra el estigma de la malattia, de la enfermedad mental, ¿no?, que está por ahí. Ahí es muy importante, ¿no?, tener esos informadores cercanos que conocen bien, ¿no?, porque eso también lo vemos en consulta, ¿eh?, que quizás pues vemos una persona que tiene unos problemas de memoria francos, ¿no?, que son notables, pero que los hijos que viven en Barcelona dicen, bueno, pues está más o menos como siempre. No puede ser, ¿no? Esto es que no lo ves mucho, ¿no?, porque cuando hay problemas de memoria esto se nota, ¿no?, si convives con alguien, ¿no? Vale, aprovechando que estamos hablando un poco de la soledad, ahora mismo se habla que con las redes sociales estamos más conectados que nunca, pero sí que es cierto que se tiene la sensación de que la gente mayor está más sola que nunca. Así es un poco lo que hemos estado hablando. Y luego, un poco en hilo de eso, también vivimos hiperestimulados. Y se está dando también muchos casos de déficit de atención con los jóvenes. ¿Eso en el día de mañana puede generar un problema real? Eso en el día de hoy puede generar un problema real, ¿no? Ya es el problema. Claro, porque es verdad que vivimos en una sociedad que es como un ataque a la percepción, ¿no? No nos paran de llegar estímulos de las redes sociales y de muchas otras cosas, ¿no? Y nuestro cerebro no está diseñado para esto, ¿no? Nosotros estamos diseñados para vivir con ritmos, ¿no? Y este hecho de estar completamente estimulados todo el tiempo pues, hace que no funcionemos como teníamos que funcionar o que no estemos preparados para experimentar cosas que nos ayudan a desarrollarnos, ¿no? Por ejemplo, el aburrimiento es una cosa que yo lo veo en los padres de hoy en día, ¿no? Intentan que los hijos estén siempre estimulados, siempre, y la extraescolar, y ahora tienen que hacer esto, oye, está solo, no está haciendo nada, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Y el aburrimiento en sí no es malo, el aburrimiento pues, nos ayuda a desarrollar la imaginación, la introspección, muchas cosas que en el contexto de las redes sociales, de lo que está pasando en nuestra sociedad actual, no se están desarrollando. Y esto seguramente a largo plazo y a corto también tendrá repercusiones en la salud mental de nuestros hijos y de nosotros mismos, ¿no?
nosotros que compartimos, ¿no? Cole Sí. y compartir de los niños que van a la misma clase, la profe nos dice que es importante que se aburran. Claro. Y provocarles el aburrimiento. O sea, Provocarlo, ha insistido como bastantes veces incluso ella intento que se aburran a veces un poco en clase para ver que no pasa nada, que es importante el hecho de este aburrimiento porque el cerebro también descansa. Claro, claro. Y desde ese aburrimiento también nace la curiosidad, ¿no? Porque al final estar estimulando así, llega un momento que actuamos como autómatas, ¿no? Y es como que no acabamos de saborear nada, ¿no? Y esto es algo que lo ves hoy por hoy en muchos ambientes, ¿no? Tú, por ejemplo, vas a un museo no sé si habéis estado en algún museo recientemente, pero la gente va viendo los cuadros, foto, clac, Sí, foto, clac, y la gente no para. No paran. Y si no paras, no puedes observar, ¿no? Y hay cosas que necesitan este parón, ¿no? Y esta observación, ¿no? A mí hay un cuadro que me encanta, que no sé si lo conocéis, era Ronda de Presos, de Van Gogh. Es un cuadro que cuando tú lo ves por primera vez, es un cuadro muy sencillo, ¿eh? Hay unos presos que están dando vueltas en una celda, ¿no? Y es un cuadro oscuro que representa un poquito el estado de ánimo que tenía Van Gogh en su momento. Pero cuando llevas un rato mirándolo, un buen rato, ¿no? Tienes que pararte y estar un buen rato ahí mirando, ¿no? Te das cuenta que en la parte de arriba, así un poco más iluminada, hay dos mariposas muy pequeñitas, súper pequeñas, ¿no? Y eso da todo el significado del cuadro, ¿no? Porque Van Gogh quería expresar con esto la esperanza, ¿no? La libertad. Pero si tú no te paras, ¿no? Incluso sabiéndolo, que están las mariposas, cuesta encontrarlas, ¿eh? Si no te paras y observas con atención, ¿no? Esto que no hacemos hoy por hoy, ¿no? Porque tú vas mirando Instagram, esto no me interesa, paso. Esto, no hay paciencia, no hay reflexión, no hay nada de esto, ¿no? Si estamos hiperestimulados, es como que lo que nutre el cerebro ya no lo vamos a buscar dentro, ¿no? Simplemente dejamos que las cosas pasen y esto pues va en contra del crecimiento y de... Y el patrón de consumo que actualmente hay de redes sociales, que han ido virando, ¿no? Un poco las redes sociales, antes eran más, pues explicabas tu vida y tal, y ahora es un patrón más de consumo de vídeos, de un consumo de imágenes, vídeos muy cortos, de muy corta intensidad, que hacen que a lo mejor hay personas que estén media hora, una hora dándole a vídeos sin prestar y le preguntas qué han hecho y no se acuerdan absolutamente nada de lo que han visto. Exactamente. Y esto da la sensación a veces que como que atrofia o que de alguna manera la memoria inmediata como que no estás trabajando esta parte, ¿no? No sé. Bueno, es una droga. Al final es algo que te ayuda a evadirte de muchas cosas, ¿no? Lo que decías, ¿no? Este scroll continuado que no sabes ni lo que estás haciendo, ¿no? Muchas veces esto es una trampa, ¿no? Cuando uno está preocupado o angustiado o se siente rechazado por su grupo social, si tú bebes alcohol, esto va muy bien, ¿no? Pero cuando bebes alcohol, el malestar se calma, ¿no? Y esto es un poquito lo mismo. Cuando tú estás scrolleando, es como que tu mente pues, ya no piensa en nada, ¿no? Es como que tu sentir pues, está completamente aplanado y esto ayuda pues, a evadirte, ¿no? Y esto es un problema, ¿no? Porque al final pues, la vida va pasando ante tus ojos y no hay ese ejercicio de introspección, de reflexión y de crecimiento personal, ¿no? Hablaban también sobre esto del scrollear y así, que ahora, por ejemplo, los guionistas de películas de Netflix como plataforma, estas plataformas, pongo Netflix como podría ser cualquiera, los guionistas de series y películas, de estas nuevas que están saliendo, están hiperexplicando lo que está pasando en las películas y en las series porque ya contemplan que las personas están viendo las películas o las series mirando el móvil. Claro. Y entonces, de alguna manera, tienen que captar la atención diciendo cosas o frases o giros de guión o cosas así. Y me sorprendió mucho porque es que era como... Esto es interesante, ¿no? Porque ya todo está cambiando, ¿no? A este respecto. Incluso se planteaban los guionistas que en un primer episodio de una primera serie tenía que haber una imagen que fuera emocionalmente muy cautivadora o explosiva, ¿no? Esto nunca había sido así, ¿no? Pero es que si no se hace así, no se capta, ¿no? La atención de los nuevos consumidores, ¿no? Y al final lo más perverso de todo esto, a mí me parece, son los logaritmos que utilizan, ¿no? Las redes sociales, ¿no? Porque al final hacen que te quedes atrapado en una burbuja con los ideales que
que parece que sigues, con las personas que comentan lo que todos vemos las mismas series, al final estamos todos dentro de... En lo que refiere a series, sí, ¿no? Yo ya me refería películas también. y No, el algoritmo de visión de... Algoritmos de ideología, por ejemplo, ¿no? Así, pues uno empieza a ver reels de ideología, es igual, derechas, izquierdas, pues uno se queda trabado con esto, solo escucha comentarios que refuerzan esta idea y ahí es donde muere completamente el pensamiento crítico, ¿no? Que al final el pensamiento crítico es lo que necesitaríamos inculcar a la gente y esto está desapareciendo, ¿no? Sí, también me pasa algo similar con ChatGPT, que siempre te da la razón, entonces te crees un genio. Condescendiente, es asquerosamente condescendiente. Entonces te crees un genio pero y... sí. Y era como, no puedes hacerle caso a ChatGPT a todo porque te va a dar siempre la razón y te dice que eres un genio para todo. Claro. Pasa un poco lo mismo. Vale, cambiando un poquito el tema, yo por ejemplo, mira, hablando de los niños, yo a Noa siempre le digo que hay que ser junco y no roble, porque el junco va con el viento y el roble se parte, ¿no? En la psicología también es importante esta flexibilidad. ¿Por qué crees que es tan clave para la salud? La psicología. La flexibilidad. La flexibilidad, sí. Vale. Bueno, la flexibilidad es clave para todo, pero para la salud especialmente, ¿no? Por hecho, lo contrario de la flexibilidad es la rigidez, ¿no? Y cuando uno es rígido, tú muy bien lo has explicado, ¿no? Si me dejas el boli, este boli, por ejemplo, si tú lo empiezas a apretar, ¿no? ¿Qué pasa? Acaba partiéndose, ¿no? Y con las emociones, con el autoconcepto, con las esperanzas, todo siempre acaba siendo así. Si tú eres flexible, te puedes adaptar a las demandas del ambiente, ¿no? Creo que es interesante que expliquemos qué es esto de la flexibilidad psicológica, si te parece, ¿eh? Fíjate, la flexibilidad psicológica es un conjunto de habilidades que todos tenemos y que todos las podemos entrenar, ¿eh? Entre ellas está la capacidad de aceptar las emociones difíciles, la capacidad de tener un concepto del yo también flexible, la capacidad de conectar con los valores, ¿no? Y al final esto se resume en la flexibilidad en ser capaces de estar dispuestos a sentir cosas que son difíciles de sentir, como el miedo, como la tristeza, al servicio de aquello que es importante, ¿no? Fíjate, vamos a pensar en un ejemplo, ¿eh? Imagina que tú eres una persona que de pequeña pues, has sufrido abusos sexuales. Esto es algo que es terrible, ¿vale? Cuando esta persona crece y se hace mayor, conoce a una persona que la respeta, que la admira, que la quiere, y cuando está a punto de tener un primer encuentro sexual, esta persona siente una ansiedad terrible. Os voy a hacer una pregunta. ¿Esta ansiedad que siente es buena o es mala? Yo creo que es buena, en el sentido de que, bueno, no sé, yo creo que de alguna manera ha tenido una experiencia difícil en la vida, impactante, y demuestra que de alguna manera ha impactado de alguna forma. Ahora bien, depende de cómo reaccione el próximo paso, esta ansiedad que siente, veremos un poco cómo lo gestiona, ¿no? Pero creo que de alguna manera hay que sentir. Hay que sentir. Sí. Bueno, yo no diría que es buena ni mala, simplemente que es, ¿no? Sí, está ahí, ¿no? Es como una huella de su pasado, ¿no? Entonces, cuando esta ansiedad, este miedo aparece, ahí es cuando la vida nos pregunta, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esto que sientes? ¿Qué quieres hacer con esto que sientes? Claro. Y la respuesta que damos a esto puede ser una respuesta rígida o una respuesta flexible, ¿no? Tú puedes escoger decir, mira, yo no quiero sentir esto, luchar contra lo que sientes y decir, mira, apártate porque no quiero volver a sentir esto, y es algo legítimo que mucha gente hace, que todos hacemos de algún modo, o puedes escoger otra cosa, que es intentar abrirte a lo que sientes, hacerle espacio a esto, avanzar hacia el camino que valoras y ahí empezar a transformar esto que sientes, ¿no? Esto es la flexibilidad psicológica, ser capaces de sentir cosas muy difíciles o de tener pensamientos en la cabeza que no nos gustan y aún así, ¿no? Avanzar hacia lo que es importante, ¿no? Porque nosotros no podemos controlar al 100% lo que sentimos, ni nuestra mente, ¿no? Y la mente a veces es muy perversa. ¿Me dejáis que os haga un pequeño ejercicio? Sí. ¿Sí? ¿Con Oriol o con Katia? Con quien queráis. Claro, con quien quieras. Venga, va, contigo, Oriol. ¿Cuáles son los números? Yo te los digo, 1, 2, 3. ¿Cuáles son los números? 1, 2, 3. Muy bien. ¿Cuáles son los números? 1, 2, 3. ¿Cuáles son los números? 1, 2, 3. Ya te lo sabes, fantástico. ¿Bien? ¿Cuáles son los números? 1, 2, Bien. 3. Si ahora me voy y nos vemos mañana y te digo, Oriol, ¿cuáles son los números? 1, 2, 3. Muy bien. Nos vemos de aquí un año por la playa en Vilanova. ¿Cuáles son los números?
Es posible que a lo mejor este 1, 2, 3... Seguro que te acuerdas. Sí, yo 1, 2, 3, es fácil, esto sí. Seguro que te acuerdas. Y si nos vemos en un geriátrico, ¿qué me dirías? 1, 2, 3. Fíjate cómo funciona la mente. ¿Cuáles son los números? 1, 2, 3. Tu mente directamente los dispara. Tú no vas conscientemente ni voluntariamente a buscar estos números. Simplemente aparecen. ¿Y por qué aparecen? Porque en tu pasado reciente, yo he dejado una pequeña huella ¿cuáles son los números? 1, 2, 3, ¿eh? Aparece instantáneamente, ¿no? Y fíjate, piensa en la chica, ¿no? ¿Cómo aparece esta ansiedad? La ansiedad que siente aparece exactamente del mismo modo. No pienses en los números. ¿Lo consigues? No. No puedes conseguirlo, ¿eh? Fíjate, no puedes controlarlo, ¿no? Y la mente y las emociones funcionan así, ¿no? Es decir, a raíz de nuestra experiencia se van acumulando cosas que realmente no las podemos controlar, pero que si no somos conscientes de ellas pueden controlar nuestra vida, ¿no? Porque esto que hemos hecho es una chorrada. Pero imagínate que tú creces en una familia en la que desde pequeño te dicen eres tonto, eres tonto, eres tonto, eres tonto. Cuando te haces mayor y tienes un desafío delante... No puedo, soy tonto. Soy tonto, ¿eh? Y cuando esto aparece, ahí es donde otra vez la vida te pregunta, vale, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Quieres obedecer ciegamente a tu mente, reaccionar a lo que te dice tu mente, o quieres responder con habilidad, ¿no? Responder con habilidad es como la responsabilidad. La responsabilidad etimológicamente es responder con habilidad, ¿no? Quieres ser responsable de tu vida, notando tus pensamientos, notando tus emociones, alejándolos un poquito y escoger tus valores, o quieres dejarte arrastrar por el soy tonto, por el yo no puedo tener relaciones sexuales, por lo que sea, ¿no? En eso se basa la flexibilidad psicológica, en ser capaces de notar este torrente, ¿no? de experiencia interna, ya sea emocional, de sensaciones o mental, y ser capaces de notar que esto está aquí y notar que nuestros valores, aquello que valoramos de verdad, también está siempre en el presente a nuestra disposición, aunque sea difícil, ¿no? Y esto es curioso, ¿no? Porque al final lo que más nos importa siempre está vinculado a algo que es doloroso, siempre, ¿no? Es decir, tú no puedes amar con mucha intensidad si no estás dispuesto a sentir alguna vez que puedes perder a esa persona, ¿no? Si tú no estás dispuesto a sentir esto, no puedes amar de verdad, ¿no? Y ahí radica lo que comentábamos al principio, ¿no? Estamos en una sociedad de las redes sociales, de cambio generacional, en la cual se está buscando constantemente la comodidad, se está buscando constantemente lo rápido, y, ostras, para conectar con cosas bonitas es absolutamente necesario estar dispuestos a sentir cosas difíciles. Yo, por ejemplo, soy padre, para mí lo más importante en mi vida es ser padre, ¿no? Y no sé si sois padres, sí, claro, compartís colegio, y claro, yo os pregunto, ser padres seguramente ha sido muy fácil, ¿no? Seguramente habéis dormido súper bien siempre, seguramente nunca os habéis preocupado de nada, ¿verdad que no? Sí, ¿No? Claro, es jodido ser padre. Perdón la palabra, pero es una putada a veces, ¿no? Porque tienes que sacrificar muchas cosas, lo pasas muy mal, pero cuando miráis hacia atrás, todo lo que habéis pasado, ¿ha valido la pena o no? Sí, claro. Sí, sí. A ver, yo digo que ser padre es como una montaña rusa. O sea, Claro. Es así. Claro, pero ahora, porque si ahora os dijera, mira, vamos a hacer una cosa, dadme vuestros hijos, yo os los crío y cuando tengan 20 años, ya estén en la universidad, yo os los devuelvo. Así ya no tenéis que pasar por todo esto. ¿Qué me diríais? Yo creo que no. Claro que no, Sí. claro que no, porque queréis sentir... Vivir el proceso. Queréis vivir el proceso, queréis sentir todo eso que es difícil de sentir. ¿Por qué? Porque tras algo que es muy, muy valioso para vosotros, ¿no? Y ahí está esa idea, ¿no? de esta sociedad que vivimos, que es consumista, que es cortoplacista, que... ¿Quién lee Tolstoy hoy en día? O Dostoyevsky. Nadie, ¿no? Leer Tolstoy es como entrar en una catedral enorme, ¿no? Y claro... Y por pluma, ¿no? Claro, pero cuando lees estos libros, hostia, dejan huellas muy bonitas también y bueno, haces un viaje interior espectacular también, ¿no? Yo vuelvo un momento también al tema de las emociones. A ver, esto es una cosa mía, ¿vale? Pero yo creo que las emociones fuertes que no se sacan o que no las gestionas, que no sabes gestionarlas y al final las vas interiorizando y te las quedas dentro, tarde o temprano te sale como enfermedad, de alguna manera. O sea, eso no está científicamente demostrado, va a ser muy complicado que demuestren eso, pero digamos que aceptar lo que más duele, o sea, por muy difícil que sea, al final es como un proceso de liberación
porque es que si no siempre vas a estar atrapado en eso. Claro. Claro, lo que dices es completamente cierto, ¿no? Al final, el negar las emociones, ¿no? A veces la gente nega consciente o inconscientemente lo que siente, ¿no? Es como una olla a presión que está con el fuego a tope y que le tapas el agujerito, ¿no? ¿Qué pasa? Pues acaba explotando, ¿no? Y a veces explota de modos que tú no acabas de comprender, ¿no? A veces le gritas a una persona que no tiene nada que ver con tu vida, a veces, ¿no? La negación siempre lleva, o a veces surgen enfermedades psicosomáticas, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces, para combatir esto, una de las 6 habilidades de la flexibilidad psicológica es la habilidad de aceptar. Vale. Aceptar, ¿eh? Y a veces la aceptación la gente la confunde con la resignación, son cosas muy diferentes, ¿no? La resignación es decir, bueno, esto es lo que hay y ya está, ¿no? Y implica una pasividad, implica que tú no puedes hacer nada. La aceptación, por otro lado, no significa que a ti te guste esta realidad que es dolorosa, que es indeseable, ¿no? No significa esto, no significa ni siquiera que te deje de doler, ¿no? Pero significa reconocer que tienes esta realidad que no te gusta delante y que aunque esté aquí, intentarás hacer todo lo que puedas para que tu vida sea un poco mejor. Es decir, la aceptación no tiene tanto que ver con cómo te sientes, sino con qué haces con lo que sientes, ¿no? Es decir, con cómo actúas frente a una situación adversa. ¿Crees que con eso que explicabas de la resignación es una de las causas del gran apogeo del uso de benzodiazepinas, antidepresivos, para medicalizar cuestiones cotidianas de la vida? ¿Crees que es uno de los motivos que está provocando este auge de tratamientos y psicofármacos? Fíjate, el consumo de los fármacos, igual que el consumo del alcohol, al final una benzodiazepina lo que hace es crear un estado de conciencia alterado. Es una droga que hace que tu conciencia esté alterada y que así pues duermas mejor, y cuando duermes mejor funcionas un poco mejor. Esto es lo que hacen las benzos, ¿eh? Es parecido al alcohol, pese a que el alcohol conlleva muchos problemas, ¿eh? Pero al final estos son modos de evitar. Lo contrario de aceptar no es la resignación, lo contrario de aceptar es evitar, ¿no? Y cuando tú tomas una benzo, ¿por qué la tomas? La gente no es idiota, la gente la toma porque funciona. ¿Para qué funciona? Funciona para calmar pues, la ansiedad, el malestar. ¿Por qué bebe la gente? Porque funciona. La gente no es idiota. Porque cuando bebes, ¿no? Esto calma, ¿vale? Entonces hay modos de evitación que a largo plazo pueden acabar destruyendo tu vida, y hay otros modos que son más útiles, pero que también pueden ir erosionándola, ¿no? Por ejemplo, el sexo compulsivo, las personas que hacen running descontroladamente, también muchas veces son modos de evitar una realidad que no nos gusta, ¿eh? Y frente a esto, pues es absolutamente necesario lo que comentaba Katia, ¿no? El reconocer estas emociones que nos duelen y aceptarlas en el sentido de que, bueno, están aquí, no pasa nada, vamos a intentar mejorar mi vida aunque esto esté aquí, en lugar de luchar, ¿no? Hay una metáfora que explica muy bien esto, si me permitís, rápidamente os la explico. Es la metáfora del tigre. A mí me gusta mucho y cuando se la explicas a los pacientes es como que hacen un insight de lo que les pasa, ¿no? Es muy sencilla, ¿eh? Imaginaos que yo os traigo un día un tigre a casa que es pequeñito, que es inofensivo, ¿eh? Empezáis a jugar con el tigre y bueno, es como un gatito, ¿no? Y cuando el tigre tiene hambre, pues hace miau, ¿no? Vosotros vais a la nevera, cogéis un trocito de jamón, se lo dais, el tigre se lo coma, problema controlado, ¿no? Al día siguiente estáis jugando con el tigre, cuando tiene hambre, miau. ¿Y qué hacéis? Vais a la nevera, cogéis el trocito de jamón, se lo come, problema controlado. Al tercer día, miau. ¿Y qué hacéis? Jamón. Claro, esto funciona, ¿no? Pues un trocito de jamón, problema controlado. Y como esto funciona, sistemáticamente, cada vez que tiene hambre, le dais el jamón. Y a medida que pasa el tiempo, ¿qué pasa con el tigre? Se va haciendo grande. Se va haciendo grande y llega un día que tienes una bestia en casa que tienes que dejar de trabajar porque tienes que hacer 5 viajes al súper para comprar jamón y alimentarlo. No puede entrar nadie a casa, ¿no? Porque si entra se lo comerá, ¿no? Y esto cuando se lo explicas a un paciente consumidor de benzodiazepinas, alcohólico, con problemas de ansiedad, esto enseguida le resuena, ¿no? Porque dice, hostia, esto es lo que me pasa a mí, ¿no? Y esto es un buen ejercicio. Bueno, ¿de qué modos le das de comer al tigre? Tomar benzos es un modo de dar de comer al tigre. Beber alcohol o drogas es un modo de dar de comer al tigre. Evitar situaciones, personas, festividades es un modo de dar de comer al tigre, ¿no? Esto en fiestas, por ejemplo, se ve mucho, ¿no? Yo no voy a ir a la cena, ¿por qué? Porque así me ahorro sentir tal cosa, ¿no? Que a veces está bien esto, ¿eh? No me van a interpretar. Según qué momentos Y personas está bien, ¿no? Pero funciona y tiene que ser así, pero... Y evitar no es malo per se, ¿eh? No es malo inherentemente, pero hay situaciones que cuando se prolongan, pues acaban, lo que decíamos, erosionando los valores de la persona, la identidad o las relaciones que tiene alrededor, ¿no?
te lo comentaba porque muchas veces en la consulta nos encontramos pacientes que me encuentran demandas concretas es que me pasa tal y yo no quiero sentir. Claro, porque claro. yo no quiero sentir. Y es muy duro explicarle qué tiene que sentir. Claro. Y eso no se puede explicar en 5 minutos. ¿No? Esto que tenemos. Y sois héroes los de primaria porque lo que tenéis que lidiar es brutal, es brutal. Pero está claro que en el sistema de salud no es efectivo. Es como en los centros de salud mental. No puede ser que se hagan visitas de 30 minutos cada 3 o 4 meses de psicología, ¿no? Y es verdad que la medicación, los psicofármacos son muy, muy útiles en determinadas situaciones y son absolutamente necesarios, ¿no? Cuando una persona se cae, tienes que ayudar a levantarse, ¿no? Pero luego volver a caminar es otra cosa. Es algo completamente diferente que no se puede hacer con fármacos. Una persona tiene que aprender a gestionar sus emociones y a ser autónoma al final, ¿no? No a depender de... Y siempre habrá casos que será absolutamente necesaria la medicación. Esto no lo discuto, ¿eh? Pero hay muchos casos, como decías tú, ¿no? Que quizás en primaria o que podrían resolverse, ¿no? Quizás con unas semanas de intervención psicológica, pero que lamentablemente pues no estamos en... Me gustaría cambiar un poquito, antes has comentado el tema del deporte. Yo soy partidaria de que el deporte es buenísimo para la cabeza. O sea, a no ser que te lleves a los extremos que tú dices. Creo que puede llegar a ser más potente para la salud mental que muchas terapias. O sea, y no se prescribe. O sea, decirle, vete a correr, vete a hacer surf, vete a desconectar. Yo siempre lo prescribo, ¿eh? Yo siempre lo prescribo. Es verdad. El deporte es algo que es muy, muy bueno y además está más que probado, ¿eh? De hecho, en el ámbito de las personas mayores, ¿no? Del deterioro cognitivo y demás, fijaros que a nivel lógico, ¿no? Parecería lógico que para que la memoria mejore se tienen que hacer ejercicios de memoria. Pues no. Está más que demostrado que el ejercicio físico es mucho mejor para la memoria que los ejercicios de memoria, ¿no? Es decir, que el deporte tiene muchísimos beneficios. Ayuda a dormir mejor, ayuda a estar mejor, reduce los niveles de ansiedad, de depresión, mejora la memoria. Está más que demostrado, ¿no? En eso sí. O sea, no te va 100% y... no te va a quitar la situación de esa ansiedad que tú tengas, porque al final eso tienes que hacerlo internamente, pero es una tirita bastante corta que te puede ayudar. Por supuesto, el deporte y yo perdona que sea pesado con esto, ¿eh? y la introspección también y el trabajo, ¿eh? Mira, yo hace unos días hablaba con una amiga sobre un estudio que hicieron en San Pau, que es súper interesante, ¿no? En el que compararon 2 grupos, ¿vale? Un grupo era personas que habían hecho el Camino de Santiago, cuando terminaban veían sus niveles de ansiedad y depresión con un pre-post, ¿no? Y el otro era un grupo que se había ido de vacaciones por ahí, ¿eh? Y este estudio demostró que el Camino de Santiago, esto que popularmente, ¿no? Dicen va bien para la salud, pues que va bien, que reduce los niveles de ansiedad y depresión, ¿no? ¿Por qué? Las hipótesis principales eran que el hecho de estar caminando cada día, que para mí caminar ya es un deporte, ¿eh? Sí, ¿no? El caminar cada día, pero además el hecho de pausar, ¿no? Lo que decíamos al principio de la entrevista, ¿no? De pausar, de pensar, ¿no? Porque el Camino de Santiago te obliga a pensar, ¿no? Y cuando uno piensa sobre su vida, casi siempre acaba haciendo cambios también, ¿no? Y esto es algo que no nos permite esta sociedad en la que estamos, ¿no? El estar todo el día scrolleando, evitando, no nos permite hacer este ejercicio bueno, ¿cómo me va la vida, ¿no? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿Qué es lo que sí? ¿No? Y esto pues, me parece un estudio muy bonito, ¿no? Porque comparaban esto, ¿no? Cuando tú te vas de viaje, pues es un poquito como hacer scroll también, ¿eh? Es bonito, ¿no? Pero es verdad que estás constantemente atento a muchas cosas, ¿no? Tampoco tienes mucho... Pero en cambio el Camino de Santiago, ¿no? Es un camino en el que te vas encontrando personas, en el que vas explicando tu vida, ¿no? Y es ese ejercicio que es terapéutico, ¿no? Entonces, respondiendo a lo que me decías, ¿eh? Yo creo que el ejercicio es muy importante, no sé si más que la terapia, pero las dos cosas confluyendo creo que son complementarias, ¿no? Bueno, que es ideal. Y de hecho yo siempre recomiendo a mis pacientes empezar a hacer deporte. Siempre. Vale. Del modo que sea, ¿eh? Aunque sea solo caminar un rato al día. ¿No? Dentro del deporte yo había leído que uno de los mejores en casos de ansiedades era la natación, porque al final es centrarte en tu respiración constantemente y decían que para el cerebro era buenísimo, porque al final haces una especie de meditación.
Efectivamente, la natación es como tienes que controlar la respiración, ¿no? La haces consciente de este modo, ¿no? Y además es un deporte que es muy completo, ¿no? Porque utilizas todos los grupos musculares, es el más relajante que hay, ¿no? Porque cuando terminas, ¿no? Eso que dicen las madres, la piscina da hambre, ¿no? Pero también da confort, ¿no? Cuando tú sales de la piscina te sientes súper relajado, ¿no? Y en este sentido, sí, sin duda es un muy buen deporte. Vale, voy a hacer una pregunta sí, un poco random. ¿Crees que cambia literalmente el cerebro o solo genera sensación de bienestar? Al final, no sé si la palabra es cambiar, lo moldea, seguramente lo moldea, porque todo lo que hacemos moldea nuestro cerebro, ¿no? Esto ya lo sabéis, que el cerebro es plástico, ¿eh? Y cualquier actividad que realicemos prolongadamente acaba provocando cambios a nivel macroscópico en el cerebro, ¿no? El primer estudio que hubo de esto era el estudio de los malabaristas, ¿no? Se observó que si tú estás 2 meses haciendo malabares, pues hay una región que es occipito parietal que se hace un pelín más grande, ¿no? Igual que esto, al hacer natación durante 2 meses, 3 meses, seguramente también modifica tu cerebro. No sé en qué dirección, esto no sé si hay algún estudio que lo hace, pero por ejemplo la meditación se ha demostrado, ¿no? Hay estudios, una investigadora que se llama, no sé, Sonia Osara Lazar, que demostró, ¿no? Que personas que durante 2 meses hacían meditación, al cabo de 2 meses se observaban cambios macroscópicos en el cerebro, en concreto en el hipocampo, que es una región vinculada con la memoria, con el bienestar emocional y muchas cosas, ¿no? O sea que sí, perdón que me enrollo, pero sí, seguramente... No, sí. Es que si no, yo voy a ir soltando bombas que... Sí. Claro. No, teníamos aquí una pregunta que era ¿por qué crees que cuesta tanto a veces recetar este tipo de ejercicio en el sistema sanitario? Claro. ¿No? Pero yo creo que sí que se receta. El tema es que muchas veces hay que hacer un acompañamiento para que se pueda hacer. Ese es el sistema no está preparado para hacer este acompañamiento. Claro. Es muy fácil decir, vaya usted a caminar. Sí. Ya lo haré, ¿no? Ya, pero eso luego no... Entonces, ahora hay como grupos de caminadores, están haciendo cosas dentro, al menos de los centros de salud, para intentar dinamizar esto, pero claro, es difícil. La red, ¿no? Si no tienes red, Claro. es mucho más fácil hacer deporte, ejercicio físico con red social que sin red. Ahora hay esta figura nueva, relativamente nueva desde la pandemia, que son los REBEC, que supongo que tenéis REBEC vosotros, que desde mi punto de vista una de las funciones importantes también sería esta, ¿no? Dinamizar esta prescripción médica, ¿no? Porque al final esto es muy importante caminar, ¿eh? Esto ya no lo decimos hoy, esto se sabe desde la antigua Grecia, ¿no? Los peripatéticos, ¿no? Que Aristóteles decía, ¿no? Que las buenas ideas siempre salen pensando, ¿no? Y lo importante que es caminar para la salud, ¿no? Entonces, una de las cosas, de los objetivos principales, creo yo, además de soporte y demás, sería propiciar, ¿no? O vincular, esa es la palabra, ¿no? A los pacientes que lo necesitan a este tipo de actividades, ¿no? A ver, yo soy un poquito mal pensada y pienso que no se prescribe tanto deporte porque no da dinero. No están las farmacéuticas por detrás. Al final tienen mucho poder las farmacéuticas y tú decirle a alguien que vaya a correr... Yo creo que es difícil, ¿eh? Yo te digo, en cuanto tú prescribes normalmente ejercicio físico, las personas, por ejemplo, en el campo de la diabetes está visto que el hecho de hacer ejercicio, dieta y tal, equivale al mismo tratamiento y baja igual la glicada que hacer según qué tipo de fármacos, incluso la insulina en pacientes de diabetes tipo 2. Los pacientes haciendo dieta y ejercicio aguantan 1 año, no más. O sea, no tienen, si no están bien vinculados a nivel de tener red social, les introduces lo que decía él, ¿no? De cómo empezamos a caminar con seguridad. Nosotros en la consulta estamos hartos de ver pacientes que sí, he empezado a correr. Bueno, pues he empezado a correr. ¿Cómo se empezó a correr? No, he hecho 20 kilómetros. Pues es el primer día que estás corriendo. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Sabes? O sea, vienen, es que las rodillas ahora me duelen y ya no puedo. Claro, pues que quizás... no puedo ni caminar. No puedo ni caminar. Pues que quizás no estás haciendo... Ya, claro, ya. A nivel de recetar, claro, no es un servicio de asesoramiento de ejercicio físico. Tampoco tenemos las notas. Claro. Entonces, claro, yo creo que es muy complicado el tema de... Yo creo que se prescribe, pero falta este paso, ¿no? Como de la vinculación a todo este... Bueno, yo también creo que yo empiezo a sentir en la sociedad que nos falta sentido común. Bueno, y también es verdad que venimos de un modelo más biomédico, ¿no? Porque al final recetar a caminar se engloba más dentro de un modelo biopsicosocial, ¿no? Pero es verdad que desde el COVID, otra vez, el modelo biomédico ha cogido como más poder, ¿no? Porque yo creo que hicimos 20 años atrás, fuimos,
Y esto, el hecho de caminar, por ejemplo, que es ideal, se ve más como un aspecto preventivo que como terapéutico, ¿no? Y creo que es un error esto. Por otro lado, también es verdad que en este modelo biomédico, ¿no? Todo se centra en la urgencia, en la inmediatez, ¿no? Y el aspecto preventivo, que es muy importante, si tú miras nuestro Sistema Nacional de Salud, dedica el 98% a la urgencia y el 2% a la prevención. Y esto no tiene que ser así tampoco, ¿no? Entonces, bueno, yo lo receto. Sí. Otra cosa es lo que dice Oriol también, ¿no? La adherencia a este tratamiento, ¿no? Que tendrían que haber mecanismos de seguimiento, de potenciación, de inclusión, de seguimiento, tener espacio para poderlo hacer, ¿no? Hablamos de lo que se llama la prescripción social, ¿no? Que es prescribir no tratamientos médicos, sino recursos sociales para mejorar el bienestar emocional, exacto, tal. Pero nos encontramos que muchas veces no hay un facilitador que facilite este proceso de adherencia. Exacto, y a la hora de pensar, ¿no? O de cómo implementar estos mecanismos, ahí te doy la razón completamente, ¿no? Si no hay dinero por el medio, es difícil que alguien tome esta iniciativa desde un gobierno. Es difícil, ¿no? Es difícil. Sí, es frenar la rueda, otra vez la rueda. Vale, luego, en caso de, por ejemplo, alguna acción que el deporte le hemos hablado para envejecer mejor, o sea, que podamos empezar a hacer pues gente de 20, 30, 40 años con el día pensando en el día un poquito de mañana, decir, oye, pues puedo hacer ejercicio, puedo hacer estas acciones o... Claro, de hecho el ejercicio, si no me equivoco, no ha demostrado que aumente la esperanza de vida, pero sí que aumenta la esperanza de funcionalidad, ¿no? Es decir, y de calidad, ¿no? Porque no es lo mismo tener 70 años y estar en una silla de ruedas que tener 70 años y ir a caminar cada día pues, a 10 kilómetros, ¿no? Entonces, el ejercicio continuado nos permite esto, que lleguemos a ser personas mayores muy funcionales, ¿no? Y dentro de esto, pues lo ideal, creo que es, desde mi punto de vista, es hacer un poco de cardio y un poco de fuerza muscular, ¿no? Dentro de lo razonable, ¿no? Y, por ejemplo, yo nunca he corrido 40 kilómetros, hay gente que lo hace y es fantástico si te gusta, pero... yo lo he hecho, sí. Tú ahí puedes... Sí, yo lo he hecho, pero hay que entrar en un bucle que es difícil salir, entonces hay que y volver un poco al origen. Yo creo, a mí me ha pasado de tener que volver al origen y decir, claro. ¿Por qué estabas corriendo? Claro, ¿sabes? Claro. Para desconectar un poco, para tal, pues volvemos un poco, paramos, hacemos... Y yo creo que es esta importante. pregunta que has hecho es muy importante, ¿no? El por qué estoy haciendo esto, ¿no? ¿Cuál es el para qué? ¿Para qué lo estoy haciendo, ¿no? Cuando lo haces para evitar alguna cosa, quizás no es un buen objetivo, ¿no? Y cuando lo haces para mejorar tu calidad de vida, Yo, por ejemplo, el deporte que hago, pues, juego a fútbol sala, pachangas con mis amigos 2 días a la semana y el fin de semana en bici con mi hijo, pues... Ya se hace algo, ¿no? Y ahí pues entran aspectos sociales, entran muchas cosas, ¿no? Pero es importante, como mínimo, 3 días a la semana estar activo, creo yo, como mínimo, ¿eh? Sí. Y el caminar, los 10.000 pasos diarios, también esto, ¿no? Es un buen tip, ¿no? Vale, voy a soltar otra cosas de las tuyas. Sí, de cosas de las mías. Yo creo, o sea, pero esto es cosa mía, sí. ¿Vale? Que en el estómago está el segundo cerebro. Que la microbiota hace que también nos puede afectar en aspectos de estado de ánimo y puede pues, también generar depresión, ansiedad. Muchas veces eso no se trata porque se desconoce cómo funciona. Es decir, es que estás comiendo mal y eso está afectando a tu estado de salud y a tu estado de ánimo. Eso cuadra también, ¿eh? Sí. Yo no soy experto en la microbiota, ya te lo digo de antemano, ¿eh? Tampoco es, pero sí que es verdad, ¿no? que el sistema digestivo está muy conectado, ¿no? con el cerebro. De hecho, hay un sistema neuronal diferente, ¿no? Se genera serotonina, hay una conexión indiscutible, ¿no? Y de hecho, cuando tú sientes dolor emocional, muchas veces lo notas también aquí en el estómago, ¿no? Entonces, seguramente lo que comemos influye radicalmente en cómo funcionamos, ¿no? Pero ya te digo, en ese tema yo no soy un experto y no te puedo decir mucho más que esto, ¿eh? Te quedas de momento, siempre ella va intentando la pregunta a ver si alguien le responde, pero... De hecho, Cristina me pasó una vez un libro de microbiota, sí. Y al final yo soy un poco TDA, si vieres mi visita de libro es terrible, está lleno de cosas y al final se me quedó por ahí y no lo acabé leyendo y me supo mal luego cuando se lo devolví, pero no sé mucho de este tema y no os puedo decir más, ¿eh? Yo es que estoy con la microbiota. Estás ahí. Pues entrevista a Cristina, que ella sabe bastante de esto Sí, también, ¿no? De microbiota. Bueno, supongo que compartís esta, ¿no? Compartimos surf. Bueno, o sea que también, bueno.
Que bueno, yo he de decir que a mí, yo empecé a hacer surf por ansiedad. Y es lo que, como volvíamos a comentar en el deporte, al final yo vi un podcast donde había un médico en Biarritz que recetaba surf. Porque al final es eso, estas 3-4 horas donde no piensas en nada más. Y a mí personalmente me viene muy bien. Yo, por ejemplo, empecé a correr no por ansiedad, pero sí que me ha servido para controlar determinados momentos, me ha servido para situaciones, para Sí, para pensar, bajar. tener tiempo para pensar, socializar. Hay una ganancia, ¿no?, alrededor de todo esto, ¿no? Y si lo seguís haciendo, pues es justamente por eso también, porque hay una ganancia, ¿no? Es verdad que a veces, es lo que os decía antes, la habitación no es necesariamente mala, ¿no? La habitación empieza a ser mala cuando te aleja de cosas que son importantes para ti, ¿no? Si hacer surf, si ahora dejaras tu trabajo, dejaras tu familia, dejaras todo por el surf y por las noches te sientes vacía porque no los tienes, ¿no? Pues entonces eso quizás no sería, si has empezado a hacer esto, te va bien, ¿no? Y además lo disfrutas, que esto es lo más importante, de muchos modos, ¿no? No solo a nivel físico, sino relacional, pues esto es genial. Claro, porque si el surf hay un momento en que se convierte en el tigre que tú dices, ahí es un problema. Ahí es un problema, ¿no? El problema con el tigre es cuando se añade un dolor al dolor que ya tienes, ¿no? Es decir, a mí me gusta diferenciar estos dos tipos de dolor, ¿no? Las personas generalmente en la vida lo pasaremos mal. Esto es indiscutible, la vida es jodida. Ahí tendremos pérdidas, sentiremos tristeza, ansiedad, miedo, vergüenza, ¿no? Y esto es el dolor que tenemos, ¿no? Pero cuando lo evitamos, acabamos teniendo el dolor que tenemos y el dolor de lo que no tenemos, ¿no? Porque cuando empezamos a evitar, acabamos perdiendo personas, actividades, ¿no? y cosas importantes, ¿no? Vale, para ir cerrando un poquito, hablemos del libro. Un tema. En tu libro Siente bien, vive mejor, desmontas muchas ideas de bienestar. ¿Algún consejo de Instagram sobre salud mental que digas, este es el más dañino que está haciendo? En general, todos los que tienen que ver con esta psicología positiva exagerada, ¿no? Vale. Con esta idea de que tenemos que estar siempre bien, y no. Es que no. El ser humano tiene 6 emociones básicas, ¿no? Y hay que vivirlas todas. ¿Me respondes a escribir? Sí, el miedo, la ira, la tristeza, la alegría, el asco y la sorpresa, ¿no? Incluso hay una séptima ahora en el modelo de Ekman que es el desprecio, ¿no? Y todas ellas forman parte de nuestro software, o sea, el software, ¿no? Sí. Y tenemos que vivirlas en algún momento, ¿no? No podemos pretender que nunca tenemos que estar tristes. Esto es ridículo, ¿no? Porque la tristeza también tiene una función, ¿no? ¿Cuál es la función de la tristeza? ¿Qué pensáis? Pues creo que entra en el campo a veces de la nostalgia, no sé, de nostalgia, de alguna manera del sentir una pérdida o sentir algo que falta, ¿no? La nostalgia es una forma de tristeza, ¿no? Sí. Y es verdad, ¿no?, que a veces es el que no tienes algo que has perdido, ¿no? Esto puede ser una razón de la tristeza, ¿no? Pero la función de la tristeza, ¿cuál pensáis que es? ¿No? Y, claro, si vosotros vais por la calle y veis una persona llorando, ¿no?, desconsoladamente, ¿qué sentís? Hombre, yo siento empatía, o sea, digo... Claro, nadie siente ganas de pegarle o de... ¿no? Sientes que, ostras, ¿qué te pasa? Algo ¿no? le pasa. Sí, ¿no? sí. Y la tristeza tiene esa función tan importante de la integración, ¿no? de fortalecer los nexos entre personas, ¿no? A veces cuando hay una pérdida, ¿no?, ocurre a menudo, pueden ocurrir, pero las relaciones familiares se hacen más fuertes, ¿no? Porque la tristeza hace que quieras estar con la otra persona, que quieras ayudarla, ¿no? Y esto es una función de la tristeza, ¿eh? Es verdad que no está bien estar siempre llorando, ¿no? Esto tampoco, pero hay que sacar las emociones, hay que mostrarlas, ¿no? Y la alegría también, por supuesto, ¿no? Igual que la función del asco, que es fácilmente reconocible, ¿no? Entonces, cuando ves algo que te da asco, haces así y los que tienes alrededor ya ni siquiera lo prueban, ¿no? Es decir, todas las emociones tienen una función. Y a veces esta psicología positiva extrema, ¿no?, tiende a darnos este mensaje de que siempre tienes que pensar bien, siempre, y a veces no tiene que ser así, ¿no? Incluso las personas que tienen una altísima autoestima, esto también puede ser malo, que siempre tengas un concepto de ti mismo como súper bueno, ¿no? A veces nos equivocamos y hay que reconocerlo y no pasa nada, ¿no? Te iba a preguntar, ¿qué parte del libro incomoda más, pero crees que necesitamos escuchar? Igual lo hemos dicho ya, pero igual... Claro, bueno, y la parte, ¿no?, de que los problemas
asociados al dolor emocional a menudo no se solucionan rápido, ¿no? Que requieren, Cronoterapia. claro, que requieren tiempo y requieren esfuerzo. Claro, Requieren esfuerzo. lo que hemos hablado antes, que la sociedad de hoy en día es ya. O sea, ahora me siento esta ansiedad, siento este vacío, quiero solucionarlo ya. No quiero pasar esto. Pues un avenzo, es lo que decíamos, ¿no? Si Claro. lo quieres ya, un avenzo es ideal. Pero claro, si quieres una solución duradera, ¿no? Hay que trabajarla. Y trabajarlo implica, pues eso, estar dispuesto a sentir cosas muy difíciles, poco a poco, ¿no? Es decir, pero claro, es incómodo, cambiar es incómodo. Vale, yo para cerrar, no sé si tú tienes alguna duda, pero si tuvieras que recomendar solo un hábito, ¿cuál sería? El hábito de cambiar de hábito a menudo. El ser flexible, ante todo, ¿no? El ser capaz de adaptarte a lo que va viniendo. Tú has puesto un ejemplo muy bonito al principio, ¿no? El del junco, ¿eh? Yo lo conocía como el del bambú, ¿no? Sí. ¿no? El del bambú o el roble, ¿no? El roble es como que nadie lo puede tumbar, pero cuando viene una tormenta fuerte lo tumba, ¿no? Porque es rígido, ¿no? En cambio el bambú pues, se va adaptando y al final vuelve a su posición original, ¿no? Y tenemos que aprender un poquito de esto, ¿no? De ser flexibles frente a todo, ¿eh? Frente a los demás y sobre todo frente a nuestro concepto, ¿no? Porque a veces tenemos la idea de, venimos de una historia, ¿no? Y yo soy esto, y no tienes por qué ser eso, ¿no? Puedes ir cambiando tu self, ¿no? Tu concepto de yo para adaptarte mejor a tu ambiente y evolucionar al final, ¿no? Bueno. Por Pues muy mí, bien. pues mil gracias por todo. Sí. Y A vosotros. el libro. Cierro. Ya está, sí. Muy bien. Pues muchas Mil gracias. gracias. A vosotros.